Muchísimas gracias a la gente de CEDIVET por la invitación. Bueno, mi nombre es Marcos Laguardia. Soy socio gerente de una empresa que se llama Capital Humano. Es una empresa de servicio que tiene 18 años de mercado. Como muchos de los que estamos acá, nosotros empezamos también siendo una casilla. La casilla se convirtió en un kiosco, el kiosco en despensa, la despensa en autoservicio. Hoy somos un mini market y esperamos ser primero un supermercado y después una cadena de supermercados. Seguramente como lo sueñan muchísimos de los que estamos acá, ¿verdad? Somos una empresa que tiene 60 colaboradores de manera staff y tenemos 850 empleados tercerizados en diferentes organizaciones porque es uno de los servicios que prestamos. Después de hablar un poco, después de escuchar lo que hablaba Oscar con relación a la medición, a la eficiencia, a los números, a los indicadores que generalmente son cuestiones muy propias de ver para adelante, lo que se ve en la organización, vamos a hablar de una realidad que realmente es muy difícil de medir y que es una problemática que a diario nos toca vivir y que tiene que ver con la gestión de personas, ¿verdad? Le puse este nombre a la charla como el punto ciego del emprendedor, porque generalmente cuando nos vamos manejando, 80% del tiempo estamos con el volante mirando hacia adelante, 10% probablemente miramos para atrás, 5% o el otro 10% miramos los espejos de los costados, pero siempre hay un punto en el que necesitamos de manera intencional girar la cabeza para ver lo que pasa, porque no te muestra ninguno de estos, con estos sentidos, y esto se refiere a un entrenamiento que tenemos que tener. Bueno, esta es un poco la agenda de la charla. Me encantaría sembrar en ustedes algunas semillas y que esas semillas prendan en sus organizaciones a partir de que ustedes le den fuerza y de que se puedan ir incorporando algunas cuestiones que tienen que ver un poco con esta charla. Si ustedes llevan una, esa prende y la pueden hacer, yo creo que mi misión como expositor está cumplida, ¿verdad? Bueno, como les decía, el punto ciego es el lugar en donde ninguno de los espejos, o sea que no hay forma de ir viendo, ¿verdad? O sea, dice así, al manejar ningún espejo muestra el punto ciego. Solo se detecta girando la cabeza a propósito, ¿verdad? Y en la gestión de los recursos humanos pasa lo mismo, ¿verdad? No es que se gestione mal a las personas de propósito, es que hay una zona entera del negocio que la formación técnica muchas veces no nos entrena para ver, ¿verdad? Y de esto un poco se trata lo que queremos hablarle el día de hoy, ¿verdad? El punto ciego no se resuelve mirando de frente, se resuelve girando la cabeza a tiempo con un método claro. Eso es muy importante, ¿verdad? ¿Y por qué generalmente pasa este tema de los puntos ciegos? Nos ponemos a pensar como ejemplo en un veterinario, ¿verdad? La formación técnica del veterinario generalmente tiene mucho que ver con aprender a diagnosticar o aprender a tratar animales, pero no siempre la universidad nos enseña a liderar personas, que es lo que nosotros necesitamos cuando empezamos a crecer, ¿verdad? Cuando empezamos a crecer, o cuando ya crecimos inclusive, la urgencia permanente, la operativa del día a día, siempre desplaza a pensar en lo que pasa en el equipo. ¿Qué es lo que generalmente nos pasa? Estamos súper involucrados con la operativa del día a día y generalmente estamos súper involucrados en lo urgente y no en lo importante y en lo estratégico, ¿verdad? Esto es lo que generalmente nos pasa cuando empezamos a emprender, ¿verdad? Otra cosa
muy importante que suele ocurrir es de que empezamos con una persona en el laboratorio, después somos 2, 3, 4, 5 personas y nos vamos creciendo con una misma estrategia de crecimiento. Hacemos las cosas como si fuésemos uno, ¿verdad? Y esto es lo que generalmente nos pasa a todas las personas que nos vamos mirando el parabrisas hacia adelante, ¿verdad? Nos vamos atropellando hacia arriba, hacia arriba, hacia arriba, ¿verdad? Esta es una realidad también que no solamente pasa cuando uno empieza, sino que esto es generalmente lo que ocurre en todas las empresas que prestan servicios, ¿verdad? Y el último punto, que es el cliché de lo que les pasa a los emprendedores y sobre todo en los rubros, es de que generalmente decimos, no, así nomás lo se hace en este rubro, o así nomás lo siempre se hizo, o buscamos frases que quieran tapar los problemas que en general tenemos en el día a día. Les quiero hablar sobre estos 5 puntos de la gestión de personas que generalmente se combinan o de manera aislada ocurren dentro de las organizaciones, ¿verdad? Lo primero tiene que ver con la selección de las personas, lo segundo con la retención de las personas, la comunicación, el liderazgo técnico y la más complicada que es la dependencia. Quiero hacerles una pregunta antes de entrar en el tema que tiene que ver con la selección. Y tiene que ver con esto que está acá. La última persona que contrataron, ¿pasó por un proceso o simplemente les cayó bien? ¿Quién se anima a contarme la última experiencia de la contratación que hicieron? Como para que podamos compartir con la gente, ¿verdad? O sea, ¿cómo fue la última contratación que hicieron dentro de sus negocios? ¿Alguien que quiera compartir? ¿Cómo hicieron su contratación? La última contratación, acá. Adelante. Por el trato a las personas, a mis clientes. Ok. Normalmente, si en la veterinaria se va buena onda con el perro, entonces te recibe una secretaria. ¿Y cómo hiciste para seleccionar a esa secretaria? Nosotros, por ejemplo, le daba situaciones, por ejemplo, de clientes. Ah, ok. ¿Cómo le vas a responder? Ok. ¿Qué le vas a decir? Porque también la secretaria va a tener sus problemas en su casa. Genial, súper bien. Acá tenemos ya una persona que va a ser la siguiente disertante para el próximo. Para el próximo. Excelente, bueno. Generalmente las empresas cuando están creciendo o cuando se van haciendo, y muchas bien grandes, contratan por urgencia, por referencias de un conocido, por simpatía en una charla de 5 minutos. Y les quiero contar de que el costo de una mala selección es demasiado alto, ¿verdad? Es demasiado alto porque implica demasiadas cosas, ¿verdad? Implica un reproceso, implica salarios que se pagaron, implican errores que no se ven, implican mal clima laboral, implican inclusive implican malos resultados, ¿verdad? O sea, y quiero empezar un poco esta parte de cómo ir resolviendo. Estas son las semillas que quiero ir tirando en ustedes. Espero de que algo prenda, ¿verdad? Y que eso a ustedes les lleve a actuar con relación a eso y que ese actuar se convierta en un cambio dentro de su organización, ¿verdad? Uno de los aspectos más importantes, y el primero yo siempre digo, es definir el perfil antes de buscar, ¿verdad? No la persona y después contarle qué es lo que tiene que hacer en base a la persona que tenés, ¿verdad? Lo más importante es escribir, aunque sean 3 líneas, así como dice la señora, con ejemplos, con un proceso, ¿verdad? Pero lo interesante es escribir, aunque sean 3 líneas, qué necesita realmente el puesto antes de salir a buscar a alguien. Esto es importantísimo, porque si no,
Como les decía, seleccionamos en base a me gustó tu cara, me gustó cómo me respondiste, pero realmente es la persona que yo necesito para la posición que estoy buscando. Usar la misma guía con todos es en el caso de que abramos algún tipo de proceso de selección. Entonces tratemos de preguntarle las mismas cosas a las personas como para que nosotros podamos compararle con la misma vara a los candidatos que se van presentando para un proceso de selección. Evaluar comportamientos es sumamente importante porque puede ser técnicamente muy bueno, pero lastimosamente, aptitudinalmente, es una persona extraordinariamente tóxica para la organización y finalmente termina, en vez de ayudando, perjudicando. Y esto se ve mucho en el fútbol, por ejemplo, ¿verdad? O sea, un súper buen jugador que tenga una muy mala actitud, y voy a hablar de una de mis figuritas preferidas que se llama Cecilio Domínguez. Estoy enojado con Cecilio Domínguez, ¿verdad? Es un crack, pero cuando quiere juega y cuando no quiere no juega, ¿verdad? Entonces, estoy tirando cosas así que son sumamente importantes, ¿verdad? Definir un periodo de prueba con un objetivo, esto es sumamente importante. ¿Por qué? Porque nosotros, como decía Oscar anteriormente, si no medimos, no podemos gestionar. Entonces es sumamente importante que nosotros siempre podamos establecerle objetivos fáciles, sencillos, básicos, pero que nosotros realmente al final del periodo podamos decir si cumplió, no cumplió, y si no cumplió, ¿por qué no cumplió? A veces le ponemos objetivos y la persona no tiene las herramientas, ¿verdad? Entonces es saber si cumplió, si no cumplió, por qué no cumplió, y básicamente en base a eso ir corrigiendo, pero siempre ir midiendo, ¿verdad? Es muy importante que si una persona no nos funciona durante los primeros 60 días, la reemplacemos, porque después de los 60 días empieza a tener un costo que se llama pasivo laboral y que realmente significa perder más tiempo y significa también perder más dinero, ¿verdad? Y realmente no está fácil ganar dinero. Así que les recomiendo eso. El segundo costo del que quería conversar o del que, el que quería aprender un poco en ustedes tiene que ver con la retención y el costo real que tiene la rotación. Casi ningún emprendedor sabe en números concretos cuánto le cuesta que se vaya un empleado, que es un poco lo que estábamos hablando. El costo está repartido entre tiempo, reentrenamiento, errores, oportunidades perdidas, y por eso parece gratis, pero no lo es. Si les pregunto a ustedes cuánto le costó el último proceso mal seleccionado, y probablemente no me van a poder decir, ¿verdad? Porque significa el salario de la persona, el tiempo de ustedes, significa el nuevo proceso de selección, significa el entrenamiento que le dieron, el cariño que le dieron, la confianza que plantaron en esta persona. Bueno, y todo esto tiene costo, ¿verdad? Y este costo es muy importante siempre. Por eso es muy importante empezar a resolver este tipo de cosas, ¿verdad? Nosotros, como les decía, uno de los servicios que tenemos es el servicio de tercerización, ¿verdad? El servicio de tercerización nos pide un perfil, el perfil hace oficina en la casa del cliente, pero nosotros somos la patronal, ¿verdad? Y tenemos mucha experiencia en este tema de la rotación, porque en este caso, si el colaborador no funciona, directamente nos dicen a nosotros cambiarle, ¿verdad? Eso no pasa generalmente en todas las organizaciones, pero les cuento que un altísimo número de colaboradores sale antes del primero o el segundo mes, ¿verdad? O sea, ¿qué significa esto? De que para tareas muy operativas, sin mucho seguimiento y sin mucha colaboración de parte de la organización, las personas tienden a entrar y tomar una decisión, no sé, porque me queda más cerca, porque nadie me dio la inducción, etcétera, ¿verdad? O sea, ahí hay una serie de factores. Entonces, es muy importante que cuando ustedes contraten personas,
puedan darle un seguimiento a las personas que las van contratando, porque si no se puede convertir en un costo muy elevado, ¿verdad? Lo segundo tiene que ver con eso que decía, cuidar la primera semana. La mayoría de las renuncias tempranas se gestan en el primer mes, ¿verdad? Una buena inducción de lo que es la organización, de lo que es la tarea, de lo que es la cultura, de lo que significan claridad en los pagos, etcétera, hace que las personas en general se sientan comprometidas con la organización. Esto no ocurre en el 100% de los casos, pero les aseguro que un buen proceso de inducción hace que las personas no cometan errores. Porque generalmente lo primero que cuando uno le reta a algún colaborador, lo primero que le dice, yo no sabía, ¿verdad? Entonces, es demasiado importante en las organizaciones tener un proceso de inducción corto, largo, preciso. Acá se hace de esta manera, queremos que logres estos resultados, estas son tus tareas, esto es lo que tenés que hacer, esto es lo que esperamos que hagas, etcétera, ¿verdad? Son cuestiones que a veces por la urgencia, como decía hace rato, no hacemos, le metemos a una persona, le dejamos que funcione sola y finalmente el proceso se convierte en un fracaso, ¿verdad? Y esto no es suficiente, ¿verdad? Solamente darle un proceso de inducción. También a las personas que se van incorporando hay que entregarles desarrollo, ¿verdad? Ofrecerle herramientas, razones concretas para seguir dentro de la organización. Las nuevas generaciones de hoy toman decisiones en función a su calidad de vida, ¿verdad? Hubieron varias generaciones. Había una generación que decía el trabajo es lo primero, que fue una generación ya muy antigua. Después decían, no, trabajo y familia. Después, la generación ahora dicen, soy yo, ¿verdad? O sea, yo me tengo que sentir cómodo. Yo tengo que gozar de un bienestar, ¿verdad? Entonces, es una generación que prioriza muchísimo su bienestar, ¿verdad? Ya no, entonces, si nosotros pensamos, nosotros en nuestra época, eso ya es una fórmula que realmente pasó de moda y no funciona. Y lo último, hay que generalmente hacer un check-in mensual o una lista de cosas que les permita a ustedes detectar insatisfacciones antes de que se conviertan en una renuncia. Sobre todo, una renuncia a un colaborador que en general es importante para la organización. El que no es importante, obviamente, a lo mejor le queremos invitar inclusive, ¿verdad? Pero el colaborador que es importante dentro de la organización, a ese colaborador realmente hay que cuidarle hoy día, ¿verdad? Porque demasiado costoso es formar de nuevo a un nuevo colaborador. Eso hay que entender, ¿verdad? El tercer punto del que quería conversar era el tema de la comunicación, ¿verdad? Y acá, de nuevo, les invito a reflexionar sobre esto, ¿verdad? ¿Cuándo fue la última vez que le preguntaron a sus empleados en privado cómo se sentían trabajando con ustedes? Es una buena pregunta, ¿eh? ¿Cuándo fue la última vez que nos pusimos a conversar en privado con el colaborador para saber qué tal o qué tan bien se siente dentro de la organización, ¿verdad? Y en general, no hay muchos canales habilitados para los colaboradores para que nos digan realmente cómo están o cómo se sienten, ¿verdad? Y antes de convertirse en una renuncia o en un conflicto abierto, generalmente la primera señal de alerta suele ser la carta de renuncia. Y a veces, nosotros tenemos muchísimos casos, la gente que ni renuncia, no se va más nomás, ¿verdad? No se va más, él llegó, o no se va más, o no se va justo los viernes o justo los lunes, ¿verdad? Un clásico, ¿verdad? Nosotros que manejamos mucha gente, tenemos muchísimos inconvenientes de este tipo y bueno, y la gente que renuncia sin decirte nada, sin aparecer más, sin responderte un mensaje, como en todas las empresas, tenemos ese tipo de situaciones, ¿verdad? ¿Cómo empezar a resolver lo que tiene que ver con la comunicación? Yo puse cuatro ítems o 4 semillitas, ¿verdad? Un poco para que
las tengamos presentes. Una de ellas tiene que ver con instalar un check-in mensual, que es un poco lo que decía hace rato, unas conversaciones sin interrupción con cada colaborador que dependa de ustedes, ¿verdad? O sea, con cada colaborador que sea su mano derecha, etcétera, ¿verdad? La persona que realmente ustedes necesitan de que esté a su lado y que no se vaya, ¿verdad? Entonces, eso es muy importante siempre hablar de un check-in mensual, y esto también es muy importante, separar el mensaje del mensajero. Esto siempre es muy importante. Primero necesitamos escuchar sin reaccionar de inmediato, sobre todo ante una crítica o un reclamo incómodo. Esto generalmente pasa, antes que ella nos reclame, nosotros ya saltamos. Entonces es muy importante saber escuchar. Yo creo que es una de las habilidades más importantes de este tiempo. En general, nos queremos adelantar y queremos hablar antes de escuchar al interlocutor, ¿verdad? Garantizar que hablar no tenga costo. Eso también es muy importante, porque si recibimos una crítica y la verdad que no nos gusta la crítica y eso se convierte en un malestar en la relación, probablemente el colaborador una segunda vez no va a querer abrirse ni va a querer confiar en la persona que es la que recibe el mensaje. Entonces hay que cuidar muchísimo de que realmente no tenga costo. Significa no le cobremos al colaborador que nos cuenta algo que le molesta, ¿verdad? O sea, no es que significa esto, ¿verdad? O sea, significa generar la empatía y generar el vínculo con el colaborador, ¿verdad? Y el cuarto punto, yo hablo como actuar rápido ante las primeras señales, ¿verdad? Cuando aparece una conversación como esta, yo creo que no tenemos que dejar pasar mucho tiempo. Tenemos que tratar de actuar lo más rápido posible, ¿verdad? Para solucionar este tipo de inconvenientes. Parecen cosas sencillas, pero generalmente en el día a día se nos pasan. Se nos pasó, nos habló el colaborador de, no sé, de sus vacaciones, nos le dimos retorno la semana, nos le dimos retorno la semana siguiente, y en la tercera semana por ahí viene una renuncia, o viene un enojo, o viene un bajón, ¿verdad? Entonces es muy importante que tratemos como emprendedores, como líderes, como jefes, o como personas que estamos al frente de algo, de que rápidamente podamos tomar acciones al momento de recibir este tipo de comentarios, dudas, etcétera, ¿verdad? El liderazgo técnico. Y acá me pongo mucho en el ejemplo de que no siempre, voy a tomar un ejemplo distinto al del veterinario, voy a tomar el del vendedor, ¿verdad? Que es un clásico. Y no siempre el mejor vendedor es un buen supervisor, ¿verdad? Esto es categórico, ¿verdad? ¿Por qué eso? Porque las personas para vender necesitan ciertas habilidades y para liderar necesitan gestionar personas, saber escuchar, saber comunicarse, saber resolver, ¿verdad? Saber orientarse hacia un resultado diferente, saber manejar un grupo de personas, ¿verdad? Entonces, es siempre muy importante que nosotros, al momento de querer tomar una decisión, podamos identificar si la persona que va a pasar a una categoría de supervisor o de gestión de personas pueda tener las habilidades y las actitudes necesarias para asumir esa responsabilidad. Entonces, para tomar una decisión como esta, no necesariamente tiene que ser la persona que mejor hace la tarea, ¿verdad? Tiene que ser la persona que más habilidades tenga para poder gestionar al resto de los colaboradores. Eso es muy importante, ¿verdad? Bueno, como decía hace rato, el punto 1 es, antes de promover al mejor técnico, evaluar también su capacidad para dar instrucciones y recibir errores. Esto también es muy importante, saber recibir feedback, ¿verdad? Recibir
retroalimentaciones de los colaboradores. Esto es muy importante, ¿verdad? Formar a los líderes de nuestra organización, esto sin duda alguna es imprescindible, no porque se le da el título de jefe, la persona entiende todo y sabe todo. Es muy importante siempre acompañarle a estas personas, acompañarle muy de cerca, sobre todo en lo que tiene que ver con las habilidades que se entrenan, ¿verdad? Sobre todo en esas habilidades que tienen, que como repito de nuevo, tienen que ver con la gestión, con el poder estar cerca del colaborador, el hacer que las cosas se hagan. Esa es la parte más importante, ¿verdad? Este acompañamiento en los primeros meses, sin lugar a dudas, es primordial, ¿verdad? Porque es en el primer momento en el que las personas necesitan mentoría, necesitan saber cómo se hacía, cómo se lograba, etcétera, y no solamente el título, ¿verdad? Y este punto también a mí me parece súper significativo, porque a veces como jefes o como dueños, solamente a veces le pedimos el feedback al supervisor, ¿cómo está el equipo? ¿Verdad? Y no le preguntamos al equipo cómo está el supervisor, ¿verdad? Que es muy importante, ¿verdad? Entonces, siempre es muy importante al momento de ir formándole a un líder dentro de la organización, preguntarle también al equipo cómo le está viendo al supervisor, ¿verdad? Y tomar esto con pinza, ¿verdad? No hace falta que lo tomen de manera literal, pero sí tomarlo con pinza y ver un poco cómo podemos acompañarle a este líder a que sea un mejor gestionador de personas. Este es mi favorito. Este es el punto, para mí el favorito de todos, que se llama la dependencia o el factor bus. Y a veces pensamos en las personas claves de la organización y decimos, si la atropella un bus mañana, ¿qué hacemos dentro de nuestra organización? O si toma la decisión de renunciar, etc. Pero no solamente este factor bus es para los empleados, sino que este factor bus es también para los emprendedores. ¿Qué pasa? O sea, yo quiero que ustedes reflexionen sobre ustedes mismos. ¿Qué pasa si se enferman? ¿Qué pasa si se tienen que ir de vacaciones? ¿Qué pasa si ustedes son los dueños de la organización y no hay nadie que les reemplace en ciertas actividades o tareas? Y este factor de dependencia realmente es un factor en el que muchas veces no pensamos, pero nos llega, ¿verdad? Pero nos llega. Entonces, creo que estas recomendaciones o estas semillitas que le estoy dando sobre el tema de la dependencia nos van a ayudar a ir resolviendo a poco estas cuestiones que yo creo que cada uno, si profundiza dentro de su organización, sabe que las tiene, ¿verdad? Sabe que las tiene y sabe que las tiene que resolver y sabe que las tiene que resolver lo antes posible, ¿verdad? Una de las semillitas tiene que ver con documentar lo crítico, ¿verdad? En pasos simples, ¿verdad? Hacer de manera sencilla. Documentar los procesos, los pasos, las tareas claves. Esto es imprescindible en las organizaciones, por más cortito que sea, por más de que tengan un cuaderno, por más de que sea súper sencillo, es súper importante que los procesos críticos tengan cierta descripción. Hablaba Oscar del tema de la IA. Si por ahí hay dificultades en la redacción, etc. La IA es una solución que ya no tiene retroceso. La IA te da la información, pero la IA no la convierte en una acción y tampoco la IA te hace de que básicamente te ejecute, ¿verdad? Entonces, ustedes son los dueños de su organización, le pueden pedir a la IA que le redacte el proceso, pero una vez que le redactó la IA el proceso, a partir de lo que ustedes le comentaron, de lo que hace la persona, etcétera, 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 básicamente ustedes van a saber la impronta de si lo que le está pasando a la IA
es lo que se ajusta a su negocio o no se ajusta a su negocio. El entender no hace la IA. La IA lo que hace es la propuesta, ¿verdad? Entonces, para todo lo que sea información, redacción, etcétera, la IA hoy es imprescindible. Pero para lo que tiene que ver con la impronta de su negocio, para lo que tiene que ver con el conocimiento de cómo se tiene que hacer, están ustedes, que son los que saben y los que están batallando todos los días, ¿verdad? Esto que está acá también es algo súper interesante de trabajar. Y mientras no lo trabajen, traten de no dormir, ¿verdad? Y tiene que ver con ir viendo a las personas que pueden ser un buen segundo de la persona que realiza la tarea principal. Por lo menos las personas que sepan cómo se hace la tarea, ¿verdad? O sea, estoy hablando de siempre tener un plan B por si una persona salga de la organización. ¿A qué me refiero? Siempre ir formándole a alguien por debajo de la línea principal que pueda entender cómo se va, cómo se va haciendo la cosa, ¿verdad? Y cómo se va gestionando lo que nosotros decíamos. Pongámosle un ejemplo, ¿verdad? No sé, la atención al cliente siempre hace la misma persona, ¿verdad? Pero ¿qué pasa si, o sea, hay que ir formándole a alguien interno, por más de que no tenga la expertise, que pueda también conocer esa gestión, ¿verdad? Y que pueda en algún momento, cuando se va a almorzar o cuando se va a vacaciones o cuando se va, pueda reemplazar esa tarea, que es súper importante, ¿verdad? O sea, y nosotros le regalamos, le contamos cuáles son las habilidades, la forma, la estandarización. Hay muchísimas maneras de atenderle a la gente. Nosotros inclusive en algunas organizaciones lo que hacemos es estandarizamos todo ese proceso de atención al cliente. Eso también le pueden pedir a la IA. Pero ustedes son los responsables de que eso se implemente dentro de sus organizaciones. Ustedes le pueden decir, necesito que me hagas como experto un manual de atención al cliente, y eso se deja registrado como un documento, ¿verdad? Ese manual que te va a generar la IA, probablemente ustedes lo van a tener que ajustar a el valor que le dan a su organización. Pero entonces le estoy dando algunos tips que tienen que ver con documentar cada uno de los procesos que ustedes tienen dentro de su organización. El tema de formar un segundo para mí siempre es muy clave, ¿verdad? Porque no sabemos en qué momento o se puede enfermar o se puede ausentar o puede renunciar la persona que está en la posición. Entonces le digo, no duerman tranquilos hasta que no tengan un segundo. Esto también tiene que ver con eso que decía hace rato, rotar las tareas de vez en cuando. Que más personas sepan usar una máquina, que más personas sepan usar las herramientas, que más personas sepan de los procesos críticos. Esto hace de que su organización no sufra de una enfermedad crítica al momento de no tener a las personas, ¿verdad? Yo siempre digo, nosotros tenemos el proceso de búsqueda y selección, es uno de los procesos que en nuestra organización hacemos 70 búsquedas en promedio más o menos por mes para diferentes organizaciones, ¿verdad? Y siempre le digo a mis clientes, no estamos trabajando con aire acondicionado, no estamos trabajando con aparatos eléctricos, estamos trabajando con personas, ¿verdad? Y las personas, o sea, uno puede hacer, nosotros siempre garantizamos de que todos los filtros y todo el proceso de selección que tenemos se cumpla. Pero nosotros no podemos garantizar de que la persona en el lugar llene las expectativas de la empresa cliente. ¿Por qué? Y por muchos motivos, ¿verdad? A veces el empleado no se siente cómodo con el dueño, a veces la cultura de la organización es diferente a la que la persona esperaba, etcétera, ¿verdad? Y lo mismo pasa con los dueños, ¿verdad? Que contratan y que tienen una expectativa sumamente alta muchas veces y a veces la paga no es la ideal, etcétera, ¿verdad? Entonces, digo esto porque cuando hablamos de recursos humanos estamos hablando de trabajar con personas y esto no hay una garantía 100% de que las cosas funcionen con las personas, ¿verdad? Porque pueden ser cambiantes, ¿verdad? Hoy están bien, mañana, no sé, tienen ataque de pánico, pasado tienen un problema familiar, etcétera, ¿verdad? Entonces, las personas
van cambiando dentro de las organizaciones, ¿verdad? Por eso es muy importante que siempre nos vayamos cumpliendo con ciertas cuestiones que tienen que ver con esto de la comunicación, de la eficiencia, de los procesos, etc. Y lo último tiene que ver con revisar accesos y claves compartidas. Que la información operativa clave no dependa de la memoria solamente de alguien, ¿verdad? Que básicamente que esto también esté compartido entre la dirección, la supervisión y probablemente una persona más que es el segundo dentro del área, ¿verdad? Bueno, traje algunos casos aplicados, pero yo creo que nuestros tiempos, no sé cómo están, como para compartirlos. Sí quiero que ustedes de alguna manera puedan hacer un análisis con relación a un mapa de puntos ciegos. Esto después yo le voy a pasar la presentación seguramente como para que lo tengan todos ahí con la gente de CEDIVET, pero me interesa muchísimo que ustedes piensen más o menos en cómo están en cada uno de estos puntos ciegos dentro de su organización, ¿verdad? Para mí es muy importante. Y cuanto esta figura sea más irregular, es porque más problemas tenemos en cuestión de gestión de personas. No sé si hasta acá hay alguna pregunta, algo que quieran comentar, algo que no les resulte tan propio de la gestión del día a día, alguna receta mágica, etcétera, ¿verdad? O sea, no sé si hay algo que quieran compartir. Quiero dejar un mensaje que es: ignorar el punto ciego no lo hace desaparecer. Mirarlo es lo que empieza a resolver, ¿verdad? Y tiene mucho que ver con esto que les decía, ¿verdad? O sea, el punto ciego nosotros tenemos que entrenar la cabeza para mirar de este lado, para saber si el vehículo que está acá al lado está muy cerca. A veces no se le ve en el espejo, ¿verdad? Es un punto en donde nosotros nos vemos. Y esto se ejercita realmente en el negocio, en las empresas, esto se ejercita, ¿verdad? Y básicamente eso es lo que les vengo a tirar. Le vengo a tirar unas semillitas que, como les digo, espero que prendan y que tomen acción, ¿verdad? Porque no hay otra forma de que esto funcione si ustedes no toman acción con relación a cada una de estas cositas que les dije, ¿verdad? Y básicamente la empiecen a implementar. Son cositas pequeñas, básicas, sencillas, pero que siempre despiertan ese sentido de necesidad y ese sentido de aprendizaje que uno viene y busca en uno de estos talleres. Vos dijiste en la primera parte que teníamos que ver más o menos 60 días de prueba para lo que sería tener un personal que nosotros digamos que es un calificado y todo eso, ¿verdad? Según el Ministerio de Trabajo, te da solamente 30 días para que vos le puedas poner en IPS, que sería mi caso. Entonces, mi administrador de empresa me dice a mí que no tiene que ser 60 días. ¿Cómo hago en ese caso? Ya que... O sea que el Código Laboral realmente habla, inclusive para posiciones técnicas, habla de 90 días, ¿verdad? Establece 60 días como mínimo de periodo de prueba. Durante esos 60 días yo te recomiendo de que las personas sí tengan IPS, siempre, desde el primer día que pisan tu organización. ¿Por qué? Porque si ocurre un accidente laboral o si ocurre algún imprevisto dentro de tu organización, el único seguro que tenés es el de IPS. Sí. El resto no funciona ni existe, ¿verdad? O sea, entonces, durante ese periodo, por más de que entre el primer día, yo te recomiendo que le pongas IPS. Y lo otro es, en general, la ley establece 60 días como periodo de prueba. Y dentro de esos 60 días lo que vos no tenés es un costo de preaviso, no tenés un costo de indemnización, no tenés un costo de vacaciones, etcétera, ¿verdad? Yo les cuento inclusive una estrategia que nosotros utilizamos, ¿verdad? Porque es interesante siempre compartir. Nosotros generalmente le hacemos un contrato de 3 meses a las personas y después ya le pasamos a tiempo indefinido. Entonces, eso es una cuestión laboral nuestra, ¿verdad? Entonces, ¿qué hacemos? Le podemos medir al primer mes, le podemos medir al segundo mes y tenemos un tercer mes inclusive para poder decirle hasta acá llegó nuestro contrato,
¿verdad? Y si nosotros nos damos cuenta que en ese periodo, ¿verdad? O sea, lo que no puede hacer es sacarle entre el segundo y el tercero, ¿verdad? En ese plazo no puede sacarle, tiene que llevarlo hasta el tercero con seguridad, ¿verdad? Pero en general, básicamente después de ese periodo de prueba ya se convierte en un empleado con estabilidad laboral al que le tenés que, en el momento de sacarle, tenés que pagarle todos los conceptos. No sé si responde a tu pregunta. Sí, la verdad que no sabía eso porque justamente me pasó el caso de una persona que vino a trabajar conmigo. Tuvimos un accidente, pero no esa persona, sino que con una mascota. Sí. Y yo le tuve que despedir, pero pagué un dineral, porque era un despido injustificado, porque como que tiene IPS, vos tenés que tener más o menos 5 amonestaciones por el ministerio para poder despedirle justificadamente. No, durante el periodo de prueba no, eso no. No. Después del periodo de prueba podés alegar un despido justificado, pero es muy difícil que el Ministerio del Trabajo delibere a favor de lo que vos estás comentando, ¿verdad? De todas formas, si te vas documentando, si te vas haciéndole notificaciones, etcétera, generalmente con el colaborador llega un momento en el que decís, mira, te notifiqué 1, 2, 3, 4 veces, este es el despido, ¿verdad? Y es justificado. Y después seguramente vas a tener que ir a lidiar con el Ministerio del Trabajo, pero yo siempre digo, por una cuestión de salud mental y una cuestión de mirar para adelante el negocio y no quedarse con esos problemitas que en realidad lo que hacen es molestar y no te dejan y te disturbian la paz. Yo te digo, pagale, que se vaya y que básicamente vos sigas mirando tu negocio para adelante, facturación, cobranza, nuevos negocios, etcétera. Es una recomendación, no. También tiene que ver mucho con mi cultura, ¿verdad? O sea, que es una cultura que busco el no conflicto. Nosotros tenemos 18 años, tenemos más de 1000 personas que ingresaron este año y que salieron unas 600, no sé cuántas, ¿verdad? En todos estos años tengo muchísima gente, tengo cero demanda, cero, ¿verdad? Entonces, es muy importante mirar para adelante cuando uno está emprendiendo y no quedarse con cuestiones como esta, ¿verdad? O sea, es borrar y empezar de nuevo y mirando hacia adelante. Es una recomendación, ¿verdad? O sea, nada. Otra consultita. En cuanto como que es una clínica pequeña, o sea, con poco personal, Sí. y la que es administradora, doctora, consultora y todo soy yo, ¿verdad? ¿Qué pasa? Yo cada tanto con la nueva generación de personal que tenemos, casi todos son jóvenes, vos tenés que estar haciéndole recordar cada tiempo su trabajo correspondiente. ¿Cómo Así es. puedo dejar de hacer, tipo, ya le pusiste por escrito en su contrato, vos vas a hacer esto, 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 esto? Pero ese review para no estar haciendo tanto. Nada, yo te recomiendo que hagas una reunión semanal o una reunión quincenal en donde vos te vayas repasando estos aspectos o sea, controlando estos aspectos. Entonces vas a ir incorporando en la cultura de tu organización la cultura del control, la cultura del seguimiento, ¿verdad? Es muy importante que esto no es una vez y después dentro de 6 meses, ¿verdad? Es cada 15 días revisar con la persona, tildar lo que se hizo y lo que no se hizo, y yo creo que eso te va a generar a vos una tranquilidad y también va a generar en tu organización una cultura que la gente ya sabe. Llegó el 15, me van a preguntar y tengo que saber qué tengo que hacer, ¿verdad? O sea, esto no hiciste en la semana, inclusive hoy te graba el teléfono, le pasas el grabado al chat. No hay forma, ¿verdad? Hoy tenemos demasiadas herramientas que son gratuitas como para darle seguimiento a las cosas que nos vamos haciendo, ¿verdad? Entonces, esto nos comprometimos, esto te paso por correo, esto lo vamos a revisar de nuevo dentro de 15 días. Y acá... ¿Sabes qué? Lo que pasa es que el personal de hoy en día se siente ofendido cuando vos le volvés a decir eso. Sí. ¿Entendés? Entonces, creo que no soy la única que justamente dice eso, ¿verdad? Entonces, vos decirle a la persona, che, te olvidaste de esto, hace 15 días te volví a decir, ay, ya sé luego, pero no es que sabe. No, exactamente. Bueno, tal cual, ¿verdad? O sea, son personas, ¿verdad?
¿verdad? Siempre volvemos a lo que dijimos hace rato, son personas. Yo lo que sí te recomiendo es, como te digo, que haya, no por cada tarea que se olvida, vos ya le sale, che, ¿te acuerdas que te dije, verdad? O sea, establece un momento íntimo en donde haces una revisión de no solamente un punto. Trata de no hablar de la persona, trata más de hablar de la tarea. Yo te dije, no, ¿te acordás la tarea esta que nosotros teníamos que hacer? ¿Pudiste hacer? No, ¿y por qué no pudiste hacer? ¿Y vos crees que esto lo podemos revisar de nuevo en la próxima reunión que tenemos? ¿Verdad? O sea, que no sea personal, sino que sea más bien tratar de impactar en la tarea que no se hizo, no en la persona, ¿verdad? Eso es muy importante. No hay receta mágica, ¿eh? Estamos hablando de personas, como yo decía hace rato, pero yo creo que la cultura, el que vos puedas lograr de que todas las personas sepan de que vos cada cierto tiempo vas a hacer un check de todas las cosas que tiene que hacer la persona y cómo lo hizo. Y eso significa no solamente castigar, sino que también significa premiar, ¿verdad? O sea, no premiar en el sentido monetario, sino que premiar en el sentido, che, qué bien que estás haciendo esto, ¿verdad? O sea, es el espacio íntimo, no solamente, ¿te acordás que te dije que...? ¿Verdad? O sea, hay cuestiones que son así sencillas, que parecen lógicas, pero en realidad hay que tener una disciplina con esto como para que la gente se sienta cómoda, ¿verdad?